Que Dios los bendiga, hermanos, que Dios los bendiga ricamente y gloria a Dios porque podemos estar en su casa. Hoy quiero tratar con ustedes sobre los conflictos. Hoy estamos acostumbrados a que suceden tantas cosas y vamos pensando, o algunos piensan y dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Se acuerdan de la prédica el domingo pasado? Que Dios trató con nosotros, ¿por qué nosotros pasamos por diferentes circunstancias? Pero ahora vamos a hablar de los conflictos familiares. ¡Qué bendición, hermano! Bueno, evidentemente los tiempos han cambiado, ¿verdad? Yo creo que en toda nuestra vida hubieron conflictos, pero parece que va pasando el tiempo y cada vez son más complicados, ¿verdad? Y se ponen más difíciles. Y los conflictos a veces son familiares, a veces con la pareja, en nuestros trabajos, hasta con nuestro relacionamiento, a veces en lugares donde estamos trabajando. Y a veces esos conflictos pueden ser también en nuestros hogares por problemas económicos, por desobediencia de los hijos, por desacuerdos. Y termina sucediendo que hay infinidad de conflictos. Ahora, nosotros no podemos pensar que existe la familia ideal, porque eso no es así. De una manera u otra hay conflictos. Los conflictos familiares son eventos naturales del ser humano, porque hay una convivencia, porque genera ese relacionamiento. Pasa lo mismo cuando estamos en nuestros empleos, 4 o 5 horas. Entonces, es algo común. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre los conflictos? Hoy voy a leer en la Biblia lenguaje actual. Y quiero invitarlos a buscar en el libro de San Lucas capítulo 12. Voy a leer a partir del versículo 51 al 53. Ahora también quiero hablarles a ustedes de algunos conflictos que a veces están disfrazados en la familia. Estuve leyendo un material de unos psicólogos donde decía que todas las familias enfrentan conflictos. Hay algunas que dicen que no hay conflictos en la familia, que simplemente a veces el conflicto es por mirar un programa de televisión o por una salida. ¿Saben lo que dice la ciencia? Que no es verdad. ¿Por qué? Porque en las familias donde no hay conflicto, siempre hay uno o dos que se calla y no cuenta, no dice si está en desacuerdo. Entonces empieza a haber una infinidad de cosas, el guardarse. No hay conflicto porque me guardo y me lo reservo. Tal vez puede pasar con nuestros jefes, en nuestros trabajos seculares, cuando estamos en desacuerdo, cuando fueron injustos. Pero dice que es muy complicado cuando esto se vuelca a nuestra familia, donde tenemos que ser sinceros, donde podemos expresarnos. Entonces dice que en esas familias donde se evita hablar de los conflictos, siempre va a haber uno que es el que va a sufrir más. Y el otro va a vivir engañado en que su casa, su familia no tiene conflicto. ¿Me entienden? Entonces la ciencia explica una cantidad de circunstancias que nosotros en nuestros hogares tenemos que ser sinceros, tenemos que hablarlo con respeto. Esto me molestó, esto no me molestó. Dice que la familia o la relación que tenga conflictos con educación que se pueda hablar es una relación más sana, porque podemos todos comunicarnos. Cuando se enferma la relación es cuando aparece la ira, cuando aparecen los gritos, cuando no hay respeto. Entonces ese tipo de conflictos es mucho más grave, pero todos pasamos por diferentes conflictos. Entonces quiero hablarles de lo que dice la palabra. Dice así:
Vuelvo a repetir, Lucas, capítulo 12, versículo 51 al 53. Dice, ¿creen ustedes que vine para establecer la paz en este mundo? No, yo no vine a eso. Vine a causar división. En una familia de 5, 3 estarán en contra de los otros 2. El padre y el hijo se pelearán. La madre y la hija harán lo mismo. Y la suegra y la nuera serán enemigas. Amén. Ahora ustedes me pueden decir, pero el Señor vino para darnos paz. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Verdad? ¿Cómo la palabra de Dios me dice esto? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? La palabra acá se refiere a ese conflicto que se va a generar por el ser humano. Y miren cómo viene el tema. El conflicto pasa porque el que cree en Dios y el que no cree en Dios. Se refiere a eso. Y ahora ustedes piensen lo siguiente. El que cree en Dios va a recibir a veces ataques y burla del que no cree en Dios. Entonces va a venir y va a decir, pero ¿qué consejo me querés dar tú si tú eras así? Pero si yo estoy bien segura que Dios me está ayudando a cambiar, no podría ponerme como una calderita de lata y ponerme a responder, ¿o no? Porque el conflicto sería mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos en la familia ese que se ríe, que se burla, porque tú te congregas o ese compañero de trabajo o quien sea. Ahí de eso habla la palabra. De quién cree en el Señor y quién no. Pero acá, hermanos, pasa que el que cree recibe el ataque, ¿verdad? Le duele. Entonces, ese que cree busca más ¿de qué? Del Señor, ¿verdad? Y empieza a buscar del Señor y empieza a pedir oración. Y empieza a decir, pero qué cantidad de conflictos que tengo. En realidad los conflictos van a existir en todos lados. El tema es cómo yo me paro con mi familia en la fe. Porque acá hay un error, hermanos, y nosotros pensamos que venimos al Evangelio y todo se soluciona. Y nosotros vamos a ser probados con nuestra propia familia cuánto tú te vas a sostener en el Evangelio y vas a dejar en ese proceso que Dios te moldee. Ahora tenemos que ser tan humildes que cuando la otra persona nos ataca y nos dice, pero vos ahora estás de cristiano. Sí, estoy en el proceso. Pero ¿cómo me paro yo frente a los demás? ¿Cómo estoy frente a los demás? ¿Hago que ese conflicto se pare o continúo? Entonces, una lástima, hermanos, pero me han llegado a decir, pastora, pero quédese tranquila. ¿Sabe que yo me tomé del libro de Hechos capítulo 16, versículo 31, porque es una promesa para mí? Y les leo Hechos 16, 31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces empiezan a orar con este pasaje que tiene una mala interpretación. Cuidado con esto. Porque hay gente que ha orado la vida por este pasaje y están orando mal. ¿Por qué? Porque este caso estaba el apóstol Pablo y Silas presos en la cárcel. Dios hace un maravilloso milagro ahí y ellos son liberados. Cuando ellos salen, el carcelero se asusta y tiene tanto miedo que intenta suicidarse porque tiene miedo de escapar a los presos. Y ellos le dicen, no lo hagas, quédate tranquilo, los demás están ahí, somos nosotros dos. Y le hablan del Evangelio y el carcelero acepta. Y ahí, cuando acepta, ellos le dicen que él, por fe, también su familia va a hacer. Pero no está diciendo que yo me convierta y que llevo a todos al Evangelio. Entonces acá caemos con un problema de interpretación, porque la salvación es personal, es individual.
En el libro de Juan capítulo 3, versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar y pedirle a Dios, hermanos, que ellos también lleguen al Evangelio, que nuestros compañeros lleguen al Evangelio. Pero no puedo ser egoísta. ¿Por qué? Porque yo tengo que orar, porque si yo no le puedo predicar a mi familia, porque no me escuchan, que Dios utilice a otra persona, porque Dios es justo, Dios es maravilloso. Tal vez otra persona les habla del Evangelio, los invita a otra iglesia. ¡Gloria a Dios! Aunque no se congregue la misma que nosotros, que vaya a otra de sana doctrina. Lo importante es que acepten a Cristo en el corazón y cambien su manera de vivir y tengan esa promesa de salvación. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo resolvemos un conflicto cuando nosotros somos cristianos y hay un gran problema en nuestros hogares? O estamos pasando un gran problema en nuestros trabajos. Los que debemos ser un ejemplo somos nosotros. ¿El conflicto va a estar? Sí. Pero el conflicto va a ser grave si yo le pongo leña a la hoguera. Cuidado con eso, porque cuando el Señor toma control sobre ese conflicto, los primeros que seremos juzgados somos nosotros, porque conocemos la palabra. Entonces quiero leerles Proverbios, voy a leer varios pasajes bíblicos. Proverbios capítulo 19, versículo 11. Yo le dije cómo resolver los conflictos y le dije que lo primero que tenemos que hacer nosotros como ejemplo. Yo no les voy a decir, hermanos, que no nos va a doler cuando hay conflictos. Nos duele. Pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra, la obediencia de la palabra. Dice, Proverbios 19, versículo 11. Es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar la ofensa. Amén, gloria a Dios. Es de sabios tener paciencia. Yo no puedo pedirle a Dios que me dé paciencia. Le puedo pedir a Dios que me ayude a soportar esa situación. Hermanos, se puede. Tomado de la mano del Señor, se puede. Yo llegué al Evangelio con 16 años y me casé, salí de mi casa con 26, 10 años después. Y hubieron muchísimos conflictos. Si habremos orado y ayunado, pero Dios nos sostuvo. Dios sostuvo a mi mamá, Dios me sostuvo a mí. Las únicas de toda una familia. Muy complicado, pero ahí estábamos, siempre orando y Dios nunca nos avergonzó. Porque es difícil vivir con gente que es incrédula, que se burla, que se ríe. Pero cuando aprendemos a cerrar nuestra boquita, el que te sostiene es el Señor. Es de sabios tener paciencia. Efesios capítulo 4, versículo 31 dice, dejen de estar tristes y enojados. No griten ni insulten a los demás. Dejen de responder, diría yo. Dejen de responder. Pero fíjense que viene primero, dejen de estar tristes. Dejen de lamentarse. Si todo está bajo el control del Señor, porque me lamento y todavía después me pongo a protestar. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. ¡Ay, amén, gloria a Dios! Nadie dice amén. Nadie dice amén. Yo digo amén y gloria a Dios, porque fíjense en lo que dice la palabra.
tenemos que estar dispuestos a escuchar a los demás. ¿Y cómo nos cuesta? Porque queremos tener siempre la razón. Bueno, hoy te quiero decir que no siempre tenés la razón. Y vas a tener razón y te vas a tener que morder la lengua. Porque hay momentos que hay que dejar las cosas. Y estar dispuesto a no hablar. Ay, ay, ay. Hebreos 12, versículo 15, dice: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Amén. Cuando yo reflexionaba en esto, hermanos, hay un gran compromiso para nosotros. No dejen que nadie se aleje del amor de Dios. ¿Saben qué significa? Cuidado con nuestro testimonio, cómo actuamos, para que la persona que está en conflicto conmigo diga: si tú sos así, vas a la iglesia, mejor no me aparezco en esa iglesia. ¿Cómo soy yo frente a un conflicto? ¿Cómo estoy frente a ese conflicto? Y acá quiero hablar de lo siguiente. Yo cambio. Yo quiero cambiar. Y me tomo de todos los pasajes que leímos anteriormente. Aprendo a perdonar, no grito, no me pongo triste, no me enojo, empiezo a tener empatía. Y ustedes me pueden decir: sí, pero ¿qué pasa si cada vez que llego a mi casa seguimos con el mismo conflicto? O voy a mi trabajo y seguimos con el mismo conflicto. Hay una diferencia. Dios nos manda a nosotros a tener dominio propio y confiar en Él. Por eso, cuando yo les leo Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice: no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Significa que yo tengo que ser genuina en lo que digo, en lo que hago, para demostrar que tengo el amor de Dios. Ahora, quiero leerles Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16. Y miren lo que dice la palabra. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo en tiempos muy malos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, a comportarnos de la manera correcta. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. Significa que no podemos ser apresurados. Cada situación de conflicto, nosotros tenemos que entender que es una oportunidad para crear un nuevo comienzo en nuestras vidas. Si en nuestras familias hay conflicto, deténganse a pensar ese conflicto, ¿de dónde surgió? Porque Dios es maravilloso y empieza a mostrarnos de dónde, qué es lo que hay que ordenar para que ese conflicto pueda ser solucionado. Muchas veces nuestros conflictos en nuestros hogares, cuando son con nuestros hijos o lo que sea, es porque ellos se toman atribuciones y nosotros no dejamos los límites claros. Y cuando llegan a la adolescencia empiezan a enfrentarse con un montón de dificultades y situaciones, trayendo conflictos en la casa. Y cuidado cuando esos conflictos se vuelcan en el matrimonio. Cuidado con eso. Porque nosotros lo que tenemos que hacer como adultos es dejar los límites claros. La palabra nos habla nuestra familia, matrimonio e hijos. Cuidado cuando dejamos que los abuelos opinen, cuando todo el parentesco opina en situaciones de nuestros hijos. Cuidado con eso, porque ahí eso genera conflicto, malestar,
y empiezan a haber infinidad de situaciones que cuando vienen a hablar conmigo resulta que me empiezan a contar y voy a decir, bueno, ¿saben que lo que faltó? Al principio el límite. Porque no hubiera llegado a este conflicto si los límites hubieran quedado claros. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 6 dice así: El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo de otros, lo que otros le han hecho. No aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Amén. Yo quiero detenerme en lo que dice acá, el principio. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Esto no significa, hermanos, que nos dejemos hacer cualquier cosa. Esto no dice la palabra. La palabra nos habla de que nosotros con respeto, con amor, siempre de manera amable, sin humillar al otro, nosotros tenemos que dejar las cosas claras. Y hoy en día vivimos, no sé ustedes, pero los adolescentes hoy en día todo lo que uno les va a poner como límite lo toman a mal y produce conflictos. Y cosas que son sumamente bobas, digamos, hasta limpiar un dormitorio. ¿Por qué? Porque ellos están en su edad y creen que todo es como un ataque para ellos. Pero nosotros como madres o padres tenemos que enseñarles ese orden, con amor, con respeto, pero con autoridad. Porque somos nosotros los que debemos marcar la diferencia. El que ama tiene paciencia en todo, pero no se deja pasar por arriba, hermanos. Ojo con eso. Ojo con eso, porque hay una distorsión ahí. ¿Cómo me comporto con los demás? ¿Cómo soy con los demás? Ahora, el final del versículo 6 te dice: no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. No puedo tapar pecado, porque si yo, para no tener un conflicto con alguien, acepto, me callo y lo dejo pasar, estoy trayendo maldición para mi vida, porque estoy apoyando un pecado. Lo que es la verdad es la verdad. Los pasajes anteriores hablaban, con amor pongo límites, perdono la situación, te entiendo, pero esto es así. Entonces, ninguno de nosotros está libre de enfrentarnos a conflictos. Y muchos conflictos que vamos a llevar nosotros como cristianos, vamos a tener la carga, hermanos, de ser sabios. ¿A qué decisión tomar? ¿Cómo hablar? Porque somos hijos de un rey. Entonces somos los que tenemos esa gran responsabilidad. Y nosotros somos los que no vamos a reprochar. Nosotros somos los que no vamos a dejar, no vamos a poder quejarnos. Vamos a tener que buscar el momento justo para poder escuchar al otro, aunque el otro no tenga la razón, pero para poder entender y comprender, tener empatía por el otro. Si estamos en una situación, hermanos, que hay pecado o lo que sea, yo tengo que escucharlo igual. Tengo que escuchar porque tengo que darle la oportunidad. Pero después que escuché, vieron que decía, aprender a escuchar, que es lo que no hay. Vivimos en una sociedad, todo el día corremos y no hay ese tiempo. Aprender a escuchar. Está faltando comunicación. Ahora, un conflicto no es
No es una batalla de quién pierde y quién gana, hermanos. Cuando el conflicto es en nuestro trabajo, en nuestra familia, tenemos que llegar a una mediación. Tenemos que lograr tener esa sabiduría de parte del Señor para poder encontrar el principio de ese conflicto y poder negociar. Porque un conflicto que no está bien relacionado, hermano, produce, como yo les dije, hay un problema después con las emociones. Son conflictos que no fueron resueltos. Son cosas que quedaron guardadas. Y eso provoca con el tiempo ira, rencor y rabia. El alma se enferma. Y después nosotros fuimos lo que dejamos y permitimos que eso estuviera sucediendo en nuestros hogares. ¿Cómo hago para que eso no suceda? Tengo que volcarme al Señor cuando hay conflictos en nuestros hogares, en donde sea, en la situación que sea. Porque creo que muchos han vivido situaciones en los empleos muy difíciles. Tenemos que ser sabios. ¿Para qué? Para no perder la paz. Porque ¿saben qué? Cuando hay un conflicto, perdemos la paz. Nos ponemos mal. Vivimos amargados. Porque no lo podemos solucionar. Pero hoy leímos el pasaje bíblico donde decía, dejen de estar tristes. Dejen de estar tristes. Porque si somos hijos, Dios permite que tú te enfrentes a este tipo de conflictos para vencerlo de la mejor manera, obedeciendo al Señor. Pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos ayude a enfrentarnos toda situación. Ahora, qué difícil es, hermanos, cuando hay un conflicto con alguien que no quiere cambiar, que no quiere hablar, que no quiere escuchar. Porque también, no sé, capaz que a ustedes nunca les pasó, pero a mí me ha pasado de que la persona se queda ahí y ahí se quedó. No mueve un dedo ni para escuchar ni para hablar, pero sabes que el conflicto es una bomba. ¿Qué genera eso? Puertas abiertas al diablo para que hagan lo que quiera. Y somos nosotros. Yo les dije, los conflictos los producimos nosotros mismos. Entonces, si la otra persona no quiere cambiar, lo que nosotros tenemos que hacer es respetar lo que dice la palabra. Dejen de estar tristes. Sean sabios. No se alejen del amor de Dios, ni que los otros se alejen del amor de Dios. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo estamos dando con las personas que nos rodean? ¿Qué ejemplo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para generar una resolución de conflictos? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, y ya voy a estar terminando, dice: si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia, sin echarles nada en cara. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguno de ustedes no tienen sabiduría, pídanle a Dios. Y es lo que yo quiero, hermanos, hoy estar orando por ustedes, orando por todos nosotros para que Dios nos dé la sabiduría. Si alguno está enfrentando algún conflicto familiar, que sea el Señor ayudándonos. Si hay algún conflicto en tu vivienda, con tu alquiler, con tu casa, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que el Señor tome control. Si tu conflicto es con tu trabajo, vamos a decirle al Señor que el Señor toque el corazón de ese jefe, de esa jefa. Si tú consideras que no han sido justos en el momento de pagar el sueldo,
Vamos a orar y decirle, Señor, hay un conflicto. Ayúdame, camina delante de mí. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. El Señor sabe cada conflicto que podemos haber enfrentado. Tal vez hoy no estás pasando por ningún conflicto y ya viviste y tuviste la experiencia. Pero vamos a orar por todo el pueblo. Vamos a orar por aquellos que están viviendo situaciones de conflictos. Que sea el Señor obrando, que sea el Señor ayudando a cada uno de ustedes. Que sea el Señor moldeando nuestro carácter, hermanos. Que el Señor moldee nuestro carácter, que nos enseñe realmente a ser humildes, a buscar la voluntad del Señor. Si tu problema es donde tú estás viviendo, dile al Señor, no provoques conflicto en mi corazón, Señor. Dame una salida, soberano Dios. Dame una salida, dame esa sabiduría, soberano Dios, dame entendimiento de tu palabra para saber cómo guiarme. Si la situación es familiar, dile al Señor hoy, ayúdame, Señor, a no vivir de apariencias para que nuestros corazones no estén lastimados. Realmente como familia lo podamos hablar, nos podamos sentar sin rabia, sin egoísmo, sin gritería y hablarlo. Que haya entendimiento, Señor, que haya entendimiento en todas las áreas de la vida de mis hermanos, Señor. Yo te pido, si algún hermano está enfrentando una situación, Señor, con algún familiar que se burla de su evangelio, ayúdalo a entender, Señor, que tu palabra es viva. Abre el entendimiento, porque nosotros estamos haciendo lo humano que es orar, pero tú puedes hacer lo divino, Señor. Envía tu presencia, tu espíritu, Señor. Yo voy a pedirte en este momento, Señor, por los hijos adultos de mis hermanas en esta tarde, Señor. Por los hijos adultos de los varones, Señor amado, que se congregan en esta iglesia, Padre. Que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, porque ya son adultos, Señor, y toman sus propias decisiones. Pero ayúdanos, Señor, a ser madres y padres de buen ejemplo. Ayúdanos, soberano Dios, a que si hay conflictos en la familia, seas tú obrando, Señor, moldeando nuestros corazones. No permitas que haya ninguna raíz de amargura. Sana los corazones, Señor. Restaura todo tu pueblo. Extiende tu mano, Señor, de poder sobre los hermanos que hoy no han podido venir porque están trabajando. Tú conoces el nombre de cada uno de ellos, Señor. Extiende tu mano de poder y guárdalos, Señor. Bendice sus vidas, soberano Dios. Guarda su entrada y su salida, soberano Padre. Y gracias por todo el pueblo que pudo llegar en esta tarde, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener esa sabiduría de lo alto para poder solucionar cada conflicto, pero con corazones sanos, con emociones sanas. Porque hoy, Señor, te pido, Padre, por familias sanas, por lugares de trabajo donde haya paz. Te pido, Padre Celestial, por la vida de todos mis hermanos, por sus trabajos, por el lugar donde ellos trabajan, que haya paz, que no haya conflicto, Señor. Trae, Señor, algo sobrenatural sobre nuestras vidas. Trae algo sobrenatural sobre cada hermano, sobre cada hermana de este lugar, Espíritu de Dios. Solamente tú, Señor, puedes solucionar cada situación. Solamente tú puedes solucionar cada conflicto. Haz algo sobrenatural, Señor. Hemos estado orando, soberano Dios, para un año 2024 de bendición. Ya no más escasez espiritual, Señor.
Ya no más escasez en ninguna área de nuestras vidas, porque tú nos has sostenido, Señor. Pero entramos este año clamándote a ti por la vivencia, por esa victoria. Porque los que estamos aquí, Señor, queremos obedecer tu palabra día a día. Y hoy te pedimos, Señor, por sabiduría de lo alto, para tomar buenas decisiones, para que ninguno de nosotros, Señor, nos equivoquemos. Ninguno de nosotros, Señor amado, está libre de equivocarse. Por eso te pido, Señor, que tú nos ayudes, que tú guíes nuestro caminar, Señor, que tú nos des, Señor, esa sabiduría de lo alto. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice a todo tu pueblo. Bendice a cada niño. Bendice a cada maestra. Bendice a cada proyecto de la iglesia. Bendice cada reunión, Señor amado. Bendice a todo tu pueblo. En este momento, Señor, también te quiero pedir por la campaña de abril, por los pastores que han de venir, por los hermanos que están trabajando, Señor, en las redes para ese evento, por todos aquellos que van a venir de Costa Rica, Señor. Provee para los pasajes, provee para cada gasto, provee en toda tu casa, soberano Dios. Y que seas tú, bendito Dios, en todas las áreas de nuestras vidas. Bendice cada familia de este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.